En el año 2014 ocurrió un derrame de hidrocarburos a causa de la compañía Pemex. Este hecho sucedió en Cadereyta, Nuevo León, más en específico en Río San Juan. Esta causó gran conmoción entre la sociedad por el impacto ambiental que se pudo tener y los problemas de salud que pudo causar a las sociedades aledañas. A nosotros, como equipo, se nos dio la tarea de analizar cómo este problema puede ser resuelto, la interacción entre los hidrocarburos, que en este caso es petróleo, y el agua, que en este caso es el río. Y para poder lograr esto tenemos que analizar la estructura química, física y otras características de estos componentes. Los compuestos involucrados son los hidrocarburos y el agua, los cuales tienen las siguientes características. Los hidrocarburos. Estos forman un enlace covalente, ya que tanto el carbono como el hidrógeno son elementos no metales. Los hidrocarburos son los compuestos orgánicos más simples, ya que solo contienen carbono e hidrógeno, y estos pueden formar cadenas lineales, ramificadas o cíclicas. Los hidrocarburos tienden a formar 4 enlaces en forma tetraédrica. Son sustancias apolares por la baja diferencia de electronegatividad entre sus elementos, teniendo carbono 2.6 e hidrógeno 2.2. Los hidrocarburos, al ser no polares, forman un dipolo inducido, el cual es cuando una molécula adquiere momentáneamente una distribución no uniforme, provocando en una molécula vecina la interacción momentáneamente. El agua. La molécula del agua está formada por un enlace covalente entre 2 átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, siendo todos estos elementos no metales. El agua tiene una geometría angular, tiene un ángulo de 104.5 grados entre sus hidrógenos y donde el oxígeno es su átomo central. El agua es polar, ya que la diferencia de electronegatividad de sus elementos es mayor de 0.4. La molécula del agua forma un dipolo, que es cuando en dos moléculas la región positiva de una es atraída por la región negativa de la otra. También forma un puente de hidrógeno, que es una interacción especial dipolo-dipolo. Esta está formada por un hidrógeno y un nitrógeno, oxígeno o flúor. Esta interacción es muy fuerte por la gran diferencia de electronegatividad de sus elementos. La razón por la que el petróleo y el agua no se pueden mezclar es gracias a que sus moléculas tienen polaridades diferentes, tienen polaridades opuestas. Es decir, el agua tiene una polaridad en sus partículas positiva y negativa. Esto es posible gracias a que dentro de ella hay un puente de hidrógeno. Este puente de hidrógeno es la atracción entre un hidrógeno y un oxígeno con carga negativa. A esta atracción también se le conoce como una interacción molecular dipolo-dipolo. Y lo que hace esta interacción molecular es tomar el polo positivo de una molécula y juntarlo con el polo negativo de la otra molécula. Entonces, esto le ayuda mucho al agua a que a la hora de quererse relacionar con otra molécula, pues entonces haya una mejor atracción. Porque imaginemos que el agua se quiere unir con una molécula con polaridad negativa. Entonces, pues el agua puede sacar su polaridad positiva y pues juntarla con la polaridad negativa de la otra molécula y crear una especie de imán que pues lleve a una atracción y luego a una unión entre ambas moléculas. Pero por el otro lado, el petróleo, como es un aceite, es un hidrocarburo, pues tiene polaridad nula, es apolar. Y pues esto hace que pues no se pueda relacionar, no pueda tener una atracción con el agua. A esto se le llama insolubilidad. Entonces, a la hora en la que unimos estas dos sustancias, pues el petróleo, como es un aceite, es menos denso que el agua y se va a ir siempre para arriba. Aquí tengo un ejemplo. Lo amarillo es el aceite, imaginemos que es el petróleo, siempre va a estar arriba porque pues es menos pesado que el agua, es menos denso. El agua tiene una densidad de 1 gramo por mililitro y el petróleo tiene una densidad de 0.97 gramos por mililitro. Entonces el agua es más densa porque hay más masa dentro de menos volumen.
y pues es por eso que el petróleo se va a la superficie del río, porque es menos denso que el agua del río. Cuando ocurre un accidente en el que se involucre el derrame de hidrocarburos totales del petróleo, el ambiente se ve afectado catastróficamente. En un cuerpo de agua, los sedimentos del petróleo ponen en riesgo la vida marina por su toxicidad aguda. Por ejemplo, el benceno, tolueno y xileno pueden afectar el sistema nervioso de muchos seres vivos y destruir la microbiota que existe en el fondo marino. Desgraciadamente, el problema de un derrame de petróleo no solamente queda en el incidente, sino se puede esparcir a varios kilómetros a la redonda, cuerpos de agua o incluso al aire. Para un ser humano, estar en contacto con los hidrocarburos puede ser fatal. Puede llegar a haber náuseas, intoxicación, adormecimiento o incluso la muerte. La forma en que se mide esta toxicidad es midiendo las partículas por millón que existen de esta sustancia en el cuerpo marino. Y se ha encontrado que la toxicidad de estos eventos puede llegar desde aguda a muy grave. No hay manera realmente efectiva de eliminar todo el rastro de petróleo cuando está en contacto con el mar. Sin embargo, el Departamento de Energía de los Estados Unidos, junto con el Laboratorio Nacional Argonne, podrían haber encontrado una solución. Se trata de Oil Sponge, un material capaz de retener petróleo y otras sustancias aceitosas en su tejido. Además, es reutilizable. Esto se debe a que actúa como un pegamento de las moléculas de petróleo, pero sin mezclarse a la esponja. Es por ello que es reutilizable. La esponja está compuesta por espuma de poliuretano, cuya estructura está recubierta por moléculas de silano, las cuales atraen el aceite. Lo bueno de esta esponja es que como ya se dio una fuga de petróleo, esta evitará que se extienda más y aparte de que provoque daños irreversibles. Gracias a todas las investigaciones que se han realizado sobre esta esponja, ha pasado las pruebas necesarias para ser usada en el mar. Empezaron en diciembre del 2017 en una alberca que llenaron con petróleo y así fueron avanzando sucesivamente. Durante la fase de diseño, los investigadores observaron que con la cantidad justa de silano, el petróleo puede ser absorbido y liberado sin afectar la capacidad de absorción de la esponja, a diferencia de lo que ocurre con otros materiales empleados con el mismo objetivo. Por ello, esta revolucionaria composición química resulta ser un imán perfecto para el petróleo. Para una correcta resolución de problemas es importante conocer las características y la descripción de este, así como sus conceptos básicos y fundamentales. De esta manera se puede resolver de la manera más óptima y eficientemente posible. Cuando ocurre un derrame de combustibles, la acción oportuna hace que los daños se minimicen, pero el impacto ambiental de estos problemas es gigantesco. Y el ecosistema y las criaturas que viven en él tardan años en recuperarse. Como humanidad se nos ha dado el don de resolver problemas y debemos hacer con una manera eficiente de poder recuperar y obtener energía y que ésta no comprometa al ambiente y a las criaturas que viven en él. Es un derecho de todos los seres vivos y de los seres humanos vivir en un ambiente sano en donde podamos crecer y desarrollarnos de la mejor manera, y está en nuestras manos garantizarle este derecho a las generaciones futuras.